Revelado, el asombroso secreto que expuso la traición de mi esposo con mi jefa adinerada. Ana revisaba los documentos en la oficina de su jefa, Gabriela, cuando su mirada se detuvo en la pantalla del ordenador. Un correo abierto, que no era para ella, contenía un intercambio de palabras que la dejaron helada. Miguel, su esposo, hablaba de anhelos y deseos hacia Gabriela. El estómago de Ana se revolvió y su mente empezó a girar como un torbellino, recordando cada promesa de amor eterno que había compartido con él. ¿Cómo había llegado a esto? Las enseñanzas de su madre sobre el esfuerzo y la lealtad parecían desmoronarse en un instante, como un castillo de naipes frente a una tormenta. La conmoción se apoderó de ella, pero no podía dejar que sus compañeros notaran su sufrimiento. Con un niño pequeño como Diego, que la miraba con admiración, Ana se obligaba a sonreír, a seguir el ritual diario del cuidado con amor y dedicación. La imagen de su hijo, jugando despreocupadamente en casa, le daba fuerzas, pero también intensificaba su desesperación. ¿Y si Miguel estaba despreciando la vida que habían construido juntos? La tensión se adueñó de su pecho al contemplar lo frágil que se había vuelto su mundo. El hospital, un lugar que antes era símbolo de esperanza, ahora era un campo de batalla donde las injusticias laborales comenzaban a pesarle más. Observaba cómo Gabriela explotaba a sus colegas, mientras una opresión se apoderaba de su corazón. Ana se sentía atrapada entre dos mundos, la traición de su esposo y la corrupción de su jefa. Decidió no dejarse vencer, y comenzó a recopilar pruebas de las malas prácticas en el hospital y de la traición de Miguel. Sin embargo, cada descubrimiento la hacía tambalear más, la angustia se volvía un compañero constante. Las amenazas de Gabriela, sutiles pero impactantes, se convertían en un recordatorio de que su búsqueda de verdad podría costarle mucho. Miguel, en su desesperación, empezó a culpar a Ana por las decisiones que él había tomado. Esa inversión de culpa la dejó confundida y atrapada en un dilema moral. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Ana se enfrentaba a un dilema creciente. Sabía que debía confrontar a Gabriela. Ese encuentro, que alguna vez imaginó como un diálogo justo, ahora se presentaba como un angosto pasillo lleno de sombras. Cada paso hacia su oficina se sentía como si un enorme peso la aplastara. Cuando finalmente se plantó frente a la mujer que había traicionado su confianza, vio la calma fría en sus ojos y se sintió pequeña, vulnerable. Ana tenía las pruebas en la mano, el sudor le goteaba por la frente, el ruido de su respiración llenaba sus oídos. No solo se enfrentaba a Gabriela, sino a la incertidumbre de perder todo lo que había luchado por construir. Las palabras quedaron atascadas en su garganta, luchando por salir. El dolor y la ira se mezclaban en su interior, intensificándose con cada segundo de silencio. Todo lo que había vivido estaba en juego, su hogar, su hijo, su dignidad. El murmullo de lo que debía decir era un eco ensordecedor. ¿Tendría el valor para romper las cadenas que la unían a ese pasado traicionero y enfrentar la tormenta que emergía en su vida? La duda se convirtió en un grito silencioso mientras la sombra de su futuro se cernía amenazante sobre ella. Ana respiró hondo, sintiendo la tensión en su pecho aumentar mientras miraba a su jefa. Los ojos de Gabriela destilaban una mezcla de desprecio y poder. Cada segundo se sentía como una eternidad, pero Ana sabía que no podía flaquear. Había llegado el momento de tomar el control de su vida. Juntó el valor que le quedaba y, con voz temblorosa pero decidida, inició su confrontación. Gabriela, he encontrado los correos.
Sé lo que has estado haciendo. Las palabras salieron de su boca como un susurro intensamente cargado. La reacción de Gabriela fue inmediata, una sonrisa sardónica se dibujó en sus labios. ¿Así que ya decidiste invadir mi privacidad? Interesante. Pero creo que te has perdido algo en el camino, querida. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las tácticas de intimidación de su jefa eran bien conocidas, pero ahora le daba igual. Lo que estaba en juego era demasiado valioso. No solo su trabajo, sino también la estabilidad de su familia. No me importa lo que pienses. Voy a hacer que esto se sepa. La verdad saldrá a la luz, respondió, cada palabra impulsada por una rabia contenida que había crecido como una tormenta. Sorprendentemente, Gabriela se inclinó hacia adelante, su actitud había cambiado de la confianza a una preocupación disfrazada. Piensas que tienes las pruebas necesarias, pero no sabes con quién estás jugando. El sistema está de mi lado. La dirección nunca te creería a ti sobre mí. El tono de la jefa estaba impregnado de amenaza velada, la cual resonaba en cada rincón de la oficina. Ana sintió un hormigueo de determinación. Si había una cosa que había aprendido de esta experiencia, era que el riesgo era el motor del cambio. Durante semanas hizo un esfuerzo adicional, aún bajo la presión de las pruebas. Pero todo eso había sido por algo más grande, por Diego, por el futuro que merecía. Quizás no me crean, pero no necesito su aprobación, repitió, más segura esta vez. Voy a llevar esto hasta donde sea necesario para proteger lo que es justo. Ambas mujeres se miraron, y en ese momento, Ana sintió una transformación interna, lo que alguna vez parecía apabullante ahora parecía liberador. Gabriela se erguió en su silla, recuperando su aire de autoridad. Espero que estés lista para las consecuencias. No solo pondrás en juego tu puesto aquí, sino también a tu familia. Un escándalo así solo traerá desgracia. Las palabras de la jefa pesaban como plomo, pero Ana se mantuvo firme, decidida a no ser un peón, salió de la oficina con una nueva convicción. Aunque temía por el próximo paso, comprendía que no podía rendirse ante la intimidación. La parte más difícil no era enfrentarse a Gabriela, sino enfrentar sus propios temores sobre lo que significaba tomar una posición. Ahí fuera, en el mundo real, sabía que había aliados que también luchaban contra las injusticias de su entorno laboral, otras mujeres que necesitaban apoyo en lugar de competencia. Ana había descubierto una pasión por la equidad que nunca supo que llevaba dentro. Mientras se alejaba, su mente giraba en torno a una idea que empezó a germinar. Aquel momento de enfrentamiento podría ser solo el comienzo de un camino hacia algo más grande. Se sentía lista para transformar su historia de traición en una de resiliencia y lucha. Con esa nueva perspectiva, comenzaba a planear su siguiente movimiento. La verdad no solo tendría que salir a la luz, sino que tendría que ser el catalizador para una revolución dentro del hospital. ¿Podría Ana convertirse en la voz de quienes no podían hablar? Estaba preparada para alcanzar la meta de cambiar no solo su destino, sino afectar a aquellos que la rodeaban. Las preguntas invadían su mente mientras una oleada de incertidumbre la envolvía. Pero al mirar hacia el futuro, sintió que había dejado atrás el miedo. Había un propósito más allá de la traición, la justicia la llamaba y ella estaba dispuesta a responder. Su viaje apenas comenzaba, y el eco de su decisión resonaba en cada paso que daba hacia un destino desconocido. Ana se sentó en la pequeña mesa de la cafetería del hospital, el trajín del día a su alrededor parecía lejano. Mientras observaba a sus compañeros de trabajo hablar y reír, sentía que su mente estaba en un lugar totalmente diferente. Las palabras de Gabriela resonaban en su cabeza, mezcladas con un nuevo sentido de urgencia. No podía permitirse perder tiempo. Si la justicia iba a prevalecer, necesitaba un plan. Con su teléfono en la mano, Ana revisó las notas que había tomado en las últimas semanas.
Había recopilado correos, mensajes de texto y otros documentos que no solo evidenciaban la corrupción de Gabriela, sino que también podrían incriminar a otros en el hospital. Cada pieza era un ladrillo que, si colocaba correctamente, podría derribar todo el edificio de mentiras que habían construido a su alrededor. El primer paso era asegurarse de que tenía aliados. Había notado las miradas preocupadas de algunos colegas, sentían lo que ella había sentido, esa mezcla de desconfianza y determinación. Recordó a Laura, una enfermera con más años de experiencia que Ana, que siempre le había ofrecido consejo. Esa tarde, se acercó a ella con el corazón latiendo rápido y una mezcla de esperanza y temor. «Laura, ¿podemos hablar en privado?». La enfermera, con su aire sereno, la miró curiosa. Ana la llevó a una sala de descanso vacía y, tras un profundo suspiro, le contó todo. El silencio que siguió fue una mezcla de sorpresa y comprensión. Laura asintió lentamente, y Ana notó que sus ojos brillaban con la chispa de la justicia que había comenzado a encenderse en su interior. «Es peligroso, Ana». «Gabriela no es fácil», advirtió Laura, pero Ana pudo ver el cambio en su postura. Se estaba uniendo a la lucha. «Lo sé», respondió Ana, su voz ahora más firme. «Pero no podemos permitir que esto continúe. Si no hacemos algo, estaremos ciegas a lo que seguirán haciendo. Hay más personas como nosotros aquí». Con el apoyo de Laura, Ana empezó a trazar un plan más amplio. Se reunirían con otros colegas que sentían lo mismo. Juntos se convertirían en una voz unida, una comunidad dispuesta a luchar contra la injusticia. La idea de formar un grupo de apoyo empezó a tomar forma en su mente, y con ello, la posibilidad de empoderar a otros. Los días siguientes fueron intensos. Se encontraban después del trabajo, discutiendo estrategias y recopilando más información. Cada encuentro fortalecía su resolución. Era un cambio de mentalidad. Ana había dejado de ser una víctima para convertirse en una líder. Cada conversación la reafirmaba, y el impulso de un cambio real entraba en su vida diaria. Sin embargo, Ana sabía que este camino venía con riesgos. A medida que hablaban en secreto, la presión de Gabriela comenzó a incrementar también. Ana recibía miradas inquisitivas y comentarios despectivos que intentaban desmoronarla. Pero cada insulto y cada duda solo le alimentaban la determinación. Ahora más que nunca, estaba lista para enfrentar la adversidad con una astucia renovada. Una noche, mientras organizaba sus notas en casa, un mensaje llegó a su teléfono. Era un correo de un empleado anónimo del hospital. El título la dejó helada. «He visto lo que ha estado ocurriendo. Necesitas saber algo crucial». Ana sintió que el corazón latía con fuerza. La información que había esperado en su búsqueda de justicia finalmente había llegado. Pero, ¿podría confiar en esto? La incertidumbre aumentó, pero una chispa de esperanza también lo hizo. Había una última pieza en el rompecabezas, y ahora estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad. ¿Qué secreto guardaba ese correo? Con su decisión firme, Ana supo que no podía dar marcha atrás. La verdad exigía ser descubierta, y ella estaba lista para desatar una revolución personal que cambiaría el rumbo de su vida y la de los demás. Así, con el fuego de la justicia ardiendo en su interior, se preparó para enfrentar lo que vendría, dispuesta a desafiar no solo a Gabriela, sino a todo lo que esa traición había representado. Ana no tardó en abrir el correo, sintiendo un escalofrío que le recorría la espalda. Las palabras en el mensaje eran escuetas pero impactantes. Gabriela estuvo involucrada en un escándalo mucho más grande de lo que imaginan. No puedo revelar mi identidad, pero tienes que ver esto. Adjunto un archivo. La expectativa la envolvió mientras hacía clic, su corazón latiendo cada vez más rápido. El archivo contenía un informe detallado sobre transacciones irregulares en el hospital, además de documentos que vinculaban a la administración con ciertas prácticas poco éticas. Ana nunca había visto nada igual. Lo que tenía entre manos podría ser la clave para desmantelar toda la corrupción.
Sin embargo, crecería solo si sabía cómo utilizarlo. Si bien el poder de la información era enorme, también sabía que era un arma de doble filo. El riesgo de ser descubierta se incrementaba con cada paso. En su mente, los rostros de sus colegas pasaban uno tras otro, cada uno representando la posibilidad de lealtad, traición o miedo. Ana era consciente de que estaba cruzando una línea. El camino hacia la justicia personal comenzaba a parecerse más a una guerra. En su próximo encuentro con Laura y el resto del grupo, Ana compartió el descubrimiento. Los rostros de sus compañeros se llenaron de asombro y una mezcla de temor. Mientras discutían, Ana se sintió en el centro de una tormenta. La energía en la habitación creció en torno a su descubrimiento. Esto podría cambiarlo todo, dijo, tratando de infundir fuerza. Pero debemos ser cuidadosos. Si algo sale mal, podría significar el fin de nuestras carreras. A pesar de su nerviosismo, cada palabra de Ana resonaba con una verdad inquebrantable. Se sentía viva, empoderada por el sentido de urgencia que la acompañaba cada día. Pero era también consciente de que el conflicto interno comenzaba a surgir. Estaba dispuesta a arriesgarlo todo, incluso su propia estabilidad emocional, por lo que creía era correcto. Al regresar a casa esa noche, la incertidumbre se posó sobre ella como una sombra. Se sentó en su escritorio, miró hacia las notas y la información acumulada, y en todo ese caos encontró un destello de claridad. La situación exigía no solo coraje, sino también tácticas meticulosas. Desde esa noche, se dedicaría a organizar el material, asegurándose de tener un plan de acción para un futuro confrontamiento. Sin embargo, los días se convirtieron en semanas, y la presión se intensificó. Gabriela comenzaba a sospechar que algo ocurría tras las paredes del hospital. Ana notó cómo sus miradas se volvían más afiladas, más calculadoras. En una de sus interacciones, la jefa le hizo un comentario que la dejó inquieta: no todos son tan leales como creen. A veces, la verdad duele más que una mentira. Ana sintió un escalofrío. La amenaza era clara. La noche en que decidieron enfrentar a Gabriela directamente se convirtió en un día de gran tensión. El grupo estaba dividido entre el deseo de presentar las pruebas y la preocupación de las repercusiones. El dilema pesaba sobre ella: debían actuar, pero cada paso podría ser su último. Se sentó frente a su espejo, reflexionando sobre el cambio que había experimentado en su vida desde que comenzó esta cruzada. ¿Era realmente una líder, o simplemente alguien desesperada por una solución? Era el momento de levantarse. Ana podía sentir cómo todo se acumulaba en su interior. El fuego de la justicia dentro de ella ardía más fuerte que nunca. Desplegando todas sus notas, visualizó el camino a seguir. Decidió que iba a hacer uso de esa información, pero primero, debía jugar con astucia. Al final, la verdad no sería su diosa, sino una herramienta que debía manejar con inteligencia. Cuando la luna brillaba sobre la ciudad, Ana se percató de que el verdadero enfrentamiento estaba a un paso. En su interior, una pregunta reverberante se repetía con fuerza: ¿estaba lista para enfrentar las consecuencias de su búsqueda? El escalofrío le recorrió la espalda nuevamente mientras la idea de volcar la mesa sobre Gabriela la llenaba de adrenalina y miedo. El momento estaba cerca, y Ana lo sabía. No solo se convertiría en su guerrera, sino que también se vería obligada a enfrentarse a la verdad más dura de todas. ¿Podría soportar el peso que traería consigo el descubrimiento del engaño? Con esa inquietud palpitando en su pecho, se sumergió en los pensamientos de lo que vendría. La batalla por su vida profesional estaba a punto de estallar, y la verdad estaba a punto de ser desatada. El eco de sus pensamientos resonaba en la habitación, un constante recordatorio del desafío que enfrentaba. Ana tomó una bocanada de aire, intentando calmar el torbellino que se desataba dentro de ella. Había pasado semanas preparándose para el momento de verdad, recopilando cada dato, organizando cada prueba. La planificación era su refugio,
una defensa contra la incertidumbre que siempre la había acechado, decidió establecer una estrategia. Necesitaba comunicar su hallazgo sin despertar sospechas, sin levantar alarmas que pudieran hacerla volver a la casilla de salida. La idea de presentar su evidencia de forma pública había perdido su atractivo. Ahora, las sombras del secretismo parecían ofrecer una ventaja inesperada. Ana alineó su mente en una táctica más audaz, una confrontación privada con Gabriela antes de que ésta tuviera la oportunidad de actuar en su contra. La luz de la mañana se filtraba por la ventana, iluminando su rostro y mostrando las marcas de la tensión. ¿Sería realmente capaz de enfrentar a su jefa? La incertidumbre la llenaba de miedo, pero también despertaba en ella una determinación voraz. La adrenalina serenaba su inquietud y, por un instante, se sintió más que lista. Era hora de poner en práctica todo lo que había aprendido en sus años de carrera. Ana decidió vestirse de manera formal, como si fuera a una reunión trascendental. La vestimenta siempre había sido un símbolo de poder y control para ella. A medida que abrochaba su blusa, un mantra comenzó a tomar forma en su mente: soy el cambio que quiero ver. Cada palabra le daba fuerzas, cada frase la llenaba de una nueva convicción de que, aunque sus acciones estaban envueltas en riesgo, estaba haciendo lo correcto. Al llegar al despacho de Gabriela, sintió una mezcla de anticipación y temor en la boca del estómago. El ambiente era tenso, una especie de guerra fría. Al abrir la puerta, se encontró con la mirada fija y calculadora de su jefa, el brillo de la incertidumbre resplandecía en sus ojos. La charla inicial fue cordial, casi normal, pero Ana podía sentir que cada palabra traía consigo un peso ineludible. Iniciemos una conversación sobre la transparencia y la ética aquí en el hospital, comenzó Ana, con la voz firme, revelando su intención oculta. Gabriela levantó una ceja, sospechando de algo en la actitud de Ana. La tensión creció en el aire, como una cuerda estirada a punto de romperse. Ana se mantuvo a la ofensiva, tocando el tema con tacto y estrategia, revelando su conocimiento sobre las irregularidades. Creo que han ocurrido ciertas transacciones que merecen una revisión, añadió con un tono que destilaba confianza. La respuesta de Gabriela fue calculada, un juego de inteligencias en el que Ana había decidido participar. Eso es muy interesante, Ana. Pero debes recordar que la lealtad es un valor fundamental en nuestro equipo, contestó, una sonrisa que prometía pero que ocultaba más que ofrecía. Ana sintió que su corazón latía con fuerza, necesitaba mantener el control. La lealtad debería ir de la mano de la verdad. Sin ella, no hay confianza, replicó, desafiando el juego de poder. Ambas mujeres se miraron fijamente, cada una midiendo la línea del otro. Pero Ana sabía que no podía dar un paso atrás. Revisó en su mente los documentos que había guardado con tanto celo. La pregunta crucial emergía ante ella: ¿cómo debía jugar sus cartas sin mostrar todas? La respuesta se hallaba en no dejarse intimidar. La conversación se tornó más intensa, con los nervios a flor de piel. Gabriela, a medida que presionaba su mirada sobre Ana, comenzó a revelarse tal como ella había sospechado. La jefa no solo estaba involucrada, sino que sus maniobras eran parte de un entramado mucho más grande y oscuro. Esa revelación conectó el último hilo de su valentía. Si hay algo que debas saber, me gustaría que lo dijeras ahora, Gabriela, le dijo Ana, su voz resonando en su mente como un golpe de tambor que marcaba un punto de quiebre. Era el momento crítico, el instante donde la verdad podría abrir una puerta o cerrarle el camino hacia su futuro. La respuesta de Gabriela podría ser la clave o la conjura de su ruina. Con esa ambigüedad en el aire, Ana sintió que el destino de su vida profesional pendía de un hilo, pero no estaba dispuesta a perderse en la tela de las manipulaciones. En esa fracción de segundo, comprendió que el verdadero desafío no era solo enfrentarse a Gabriela, sino también a la transformación que sabía que necesitaría hacer en sí misma mientras navegaba por ese campo minado. Si lograba salir de esta situación ilesa, se devolvería a su propia vida,
pero la pregunta persistente resplandecía en su mente: ¿podría conseguir lo que tanto anhelaba sin perder su esencia? La tensión se intensificó en esa habitación, y lo único claro era que la verdad estaba más cerca de salir a la luz que nunca, pero ¿a costa de qué? ¿Sería capaz Ana de soportar lo que eso significaba? Con la mente agitada, esperó la respuesta que definiría su futuro, sabiendo que estaba a punto de enfrentarse no solo a su jefa, sino también a las sombras que la habían perseguido por tanto tiempo. Ana sintió como el aire a su alrededor se volvía espeso, cargado de una tensión casi palpable. La mirada de Gabriela iba y venía, el escepticismo reflejado entre las líneas de su frente arrugada. Era la culminación de un camino en el que una vez se sintió perdida, y ahora estaba aquí, buscando no solo justicia, sino también su propia redención. Eres joven, Ana. Te falta experiencia en estos juegos, dijo Gabriela, intentando desestabilizarla. Pero aquella afirmación, lejos de amedrentarla, encendió una chispa en su interior. A lo largo de su carrera, Ana había aprendido que la experiencia no solo se mide en años, sino también en decisiones difíciles y en la valentía de actuar. La balanza de poder estaba en sus manos, aunque la incertidumbre aún le diera vueltas en su cabeza. Es cierto que soy joven, pero no estoy aquí para jugar. Estoy aquí para descubrir la verdad, respondió, con más firmeza de la que sintió en el fondo. Cada palabra se convirtió en un ladrillo que edificaba su confianza. Se dio cuenta de que Gabriela era más que una jefa, era una figura temida y reverenciada que había dejado marcas en su entorno. Pero lo que una vez pareció un obstáculo ahora se convertía en un desafío personal a superar. Ana sintió una oleada de orgullo al recordar todas las horas de arduo trabajo, las noches sin dormir y las renuncias personales que había realizado para estar donde estaba. Su carrera significaba más que un mero sueldo mensual, estaba ligada a su identidad, su deseo de actuar con integridad. En ese momento, comprendió que había llegado el momento de hacer frente no solo a su jefa, sino a los propios demonios que la habían mantenido lidiando con sus inseguridades. Lo que hay en juego aquí es mayor que tú y yo. Hay vidas, hay confianza en esta institución, afirmó, apretando los dientes. Cada palabra resonaba en la habitación como un eco de determinación. Comprendió que la integridad era su principal recurso, y estaba decidida a utilizarlo como su arma. Un modo delicado de actuar podría ser mejor, Ana. No quiero que pierdas lo que has trabajado tanto, respondió Gabriela, con una nota de preocupación que sonaba más a una amenaza velada. La jefa había sentido la presión antes de que fuera demasiado tarde. Sus ojos brillaban con una mezcla de malicia y cautela. La intención de Ana ya no era solo salir airosa de esta confrontación, se convirtió en un punto de inflexión sobre cómo deseaba que los demás la vieran a partir de este momento. Ana hizo una pausa, percibiendo la relevancia de sus siguientes palabras. Había aprendido que expresarse con claridad y propósito era fundamental para crear una conexión verdadera y, en su caso, un argumento irrefutable. Necesitaba que Gabriela lo entendiera, los secretos van a salir tarde o temprano. Si quieres mantener a este equipo unido, hablemos directamente de las sombras que se ciernen sobre nosotros. El aire estaba lleno de desafíos implícitos. Cada respuesta de Gabriela era un nuevo obstáculo que Ana debía sortear. Tenía que avanzar con cautela pero con firmeza. ¿Qué tan lejos podría llegar sin extirpar la raíz del problema? Ana lo sabía, cada región oscura que iluminaba su corazón también definía su capacidad para avanzar. La jefa inclinó ligeramente la cabeza, una indicación de que el juego estaba lejos de terminar. Tienes agallas, Ana. Eso puede ser tanto tu fortaleza como tu debilidad, dijo con una sonrisa torcida. No estaba dispuesta a ceder, y eso hizo que el desafío aumentara en gravedad. Ana tomó una respiración profunda, sus manos se apretaron, pero no retrocedió. Había llegado al momento que siempre quiso, y en ese instante comprendió que superar este desafío significaba abrazar su propia valía. La revelación se convirtió en una luz que la guiaba a través del temor.
Pero, que se revelaría a sí misma en el proceso, la conversación continuaba escalando, y Ana sentía que había dejado su huella. Sin embargo, las palabras de Gabriela resonaban en su mente: para sobrevivir este desafío necesitaría algo más que coraje, tendría que sacrificar parte de su propia vulnerabilidad. La pregunta que emergía en su interior era inquietante: ¿estaba dispuesta a perder algo de ella misma en el proceso de encontrar su voz? La tensión se espesaba, cada respuesta se volvía crucial. Gabriela había comenzado a afianzar su posición, y Ana entendía que no podría simplemente enfrentarla, necesitaba un plan para seguir adelante sin hundirse en el juego de poder. Con cada segundo que pasaba, el sentido de urgencia aumentaba. Todo dependía de su siguiente movimiento. Con cada mirada, cada gesto, Ana se daba cuenta de que su jornada apenas comenzaba. La lucha por la verdad se enturbiaba con sombras inesperadas. Mientras la conversación continuaba, una revelación la golpeó: había una fuerza interna que no podía ignorar. Esa fuerza podía ser el arma más poderosa de todas. ¿Podría, entonces, aprender a utilizarla sin desmoronarse en el camino? Mientras la tensión se intensificaba, Ana sintió que su propio viaje personal la aguardaba justo al final de esa confrontación. Pero, ¿sería suficiente esa revelación para soportar la presión de presionar a Gabriela y salir airosa de la tormenta que se avecinaba? Ana sintió el sudor resbalando por su frente mientras las palabras de Gabriela se entrelazaban con el eco de sus pensamientos. La atmósfera en la habitación se tornaba cada vez más electrizante y, en medio de esa tensión, Ana comprendió por fin que no podía permitir que el miedo determinara su destino. Había llegado a un punto crítico en su trayectoria profesional, un cruce de caminos en el que debía definir no solo quién era, sino también quién quería ser. Si vamos a ser honestas, hay un nudo en nuestra relación que necesitamos deshacer, dijo Ana, manteniendo su mirada fija en Gabriela. El desafío de su voz parecía perfilar la fuerza que había estado cultivando y que ahora empezaba a manifestarse. No solamente estaba luchando por una posición, sino por su integridad y la decisión final de ser auténtica. Gabriela, que hasta ese momento parecía controlada, parpadeó, mostrando un destello de sorpresa. «Así que esto se ha vuelto personal para ti», replicó, inflando su voz con desdén. Pero en lugar de ceder ante la provocación, Ana decidió utilizar esa energía. «Es personal porque afecta mi vida y la de todos en este equipo. No solo jugamos con deberes aquí, sino con ilusiones», declaró Ana, llenando su discurso de un poder que había ido cultivando con cada paso hacia adelante. Recordó las ocasiones en que había dejado que las inseguridades la dominaran, pero este no era el momento para flaquear. Mientras sus palabras resonaban en la estancia, Ana se dio cuenta de que lo que la había anclado a la situación actual eran más que solo las acciones de Gabriela. Sus propios miedos, de ser vista como una simple aprendiz en un mundo que parecía diseñado para aquellos que poseían más experiencia, estaban al borde de ser eliminados. Había un despertar en ella, un deseo de no ser definida únicamente por su entorno. Cada giro de la conversación ahora se sentía como una oportunidad. Ana comenzó a visualizar un escenario en el que su voz se escucharía claramente, donde podría articular un futuro en el que no solo sobreviviera, sino que prosperara. Tenía que recordar que su valor no dependía de la aceptación de los demás, no era la opinión de Gabriela la que la definiría, sino su propia capacidad para discernir la verdad y actuar. «Te admiro, Gabriela. Tu trayectoria es impresionante, pero me confronto a ti no para quitarte el puesto», dijo Ana, buscando la forma de reafirmar su respeto en medio del conflicto. «Lo hago porque creo que todos, incluyéndote a ti, merece una oportunidad de hacerlo mejor». El rostro de Gabriela reflejaba una mezcla de sorpresa y escepticismo, y eso era suficiente para que Ana continuara desgastando las barreras entre ellas. La imagen de su futuro profesional estaba comenzando a tomar forma, una que incluía no solo su crecimiento personal, sino también la posibilidad de entrar en un diálogo real sobre transparencia y responsabilidad grupal. La jugada en esta partida ya no era solo sobrevivir,
sino transformarse en un catalizador de cambio. En ese momento, Ana formuló una idea que estaba empezando a germinar. Quizás un enfoque colaborativo no solo podría disolver las tensiones sino también sanar la fracturada relación entre ella y Gabriela. Si encontraba un camino que beneficiara a ambas, quizás podría crear un entorno donde el miedo no dominara las decisiones, pero la esencia de su evolución personal residía en el hecho de que todo eso requeriría sacrificios. Las palabras de Gabriela aún retumbaban en su cabeza, pero la claridad sobre lo que estaba dispuesta a arriesgar se tornaba más nítida. Si tenemos que enfrentar a aquellos que amenazan nuestra integridad, lo haremos juntas. No hay razón para empezar una guerra interna, sugirió Ana, esperando que su propuesta resonara. Gabriela cruzó los brazos, frunciendo el ceño. ¿Estás sugiriendo cooperación en lugar de confrontación? Sí, y creo que podríamos hacerlo, dijo Ana, con la firme expectativa de que su jefa comprendiera la magnitud de sus palabras. Sin embargo, mientras la conversación avanzaba, una sombra de duda persistía. El cambio nunca era fácil y, sobre todo, en un mundo donde el poder se mantenía con el miedo. Ana sabía que el camino seguiría lleno de desafíos y que no todos lo aceptarían. Las decisiones que debía tomar lo definirían todo. A medida que la conversación se adentraba en un territorio nuevo, una sensación de urgencia la invadía. Las intenciones ocultas podían aún revelarse y poner en peligro lo que intentaba forjar. Ana sintió el peso de su elección caer sobre sus hombros. Pero, ¿hasta dónde estás dispuesta a llegar para hacer que esto funcione, Ana? Preguntó Gabriela, su voz un susurro que simbolizaba tanto una prueba como un desafío. Mientras la pregunta flotaba en el aire, la verdadera profundidad del dilema que Ana enfrentaba se revelaba. Estaba al borde de un precipicio, donde una elección podía hacerla más fuerte o volverla vulnerable. ¿Podría realmente aceptar el riesgo de la colaboración y mantener su integridad, sin perder de vista su verdad en un mar de engaños? La mirada de Ana se tornó intensa, sabiendo que estaba a punto de descubrir algo más sobre sí misma, más allá de lo que se había imaginado. En ese instante, comprendió que una cosa era luchar por la verdad, y otra muy diferente sería determinar qué significaría esa verdad para su futuro. Ana se tomó un momento antes de responder a la pregunta de Gabriela, consciente de que cada palabra podría ser crucial. Su mente se agitaba, y a pesar del control que había logrado, aún sentía el eco de sus inseguridades amenazando con resurgir. Era el momento de decidir si se permitiría ser vulnerable o si, por el contrario, se convertiría en la voz de su propio cambio. Estoy dispuesta a arriesgar mi confort, mi posición, si eso significa establecer una base sólida para un equipo que funcione realmente. Estoy lista para trabajar duro y construir algo desde cero, si eso implica tu colaboración, Gabriela, afirmó Ana, manteniendo el tono firme y decidido, como un rayo de luz surcando la oscuridad de su incertidumbre. El silencio que siguió fue denso, cargado de expectativas no resueltas. Gabriela parecía procesar la propuesta, su expresión reflejando una mezcla de reflexión y tensión. Las horas de conversación, las tensiones laborales y las rivalidades se desvanecían momentáneamente en el aire, dejando espacio para una posibilidad que Ana nunca se había atrevido a imaginar, la posibilidad de forjar una alianza, no solo por necesidad, sino por el impulso de crear algo significativo. Gabriela finalmente rompió el silencio. No es fácil alterar la dinámica existente. La colaboración exige poder compartir el control, y eso no está garantizado. Puede que no sea la única que tiene dudas sobre tus capacidades, dijo con voz medida, pero Ana percibió una chispa de interés debajo de esa frialdad. Era un desafío, pero también una invitación a probar su valía. Ana respiró profundo, sintiendo el peso de la responsabilidad, pero también una nueva energía fluir en su interior. Entiendo que no sea fácil de aceptar. Pero lo que es más complicado es continuar en este ciclo de conflicto y desconfianza. Piensa en lo que podríamos lograr si unimos nuestras fortalezas. No tiene que ser un camino solitario, podemos ascender juntas.
El rostro de Gabriela se iluminó con una mezcla de sorpresa y curiosidad, como si acabara de vislumbrar un panorama nuevo ante ella. Esta revelación, aunque tímida, encendió una llama de esperanza en Ana. Un paso al frente podría cambiar el paisaje de su relación y la vida profesional en la oficina, eliminando dobles caras y recelos, pero, a pesar de la apertura que ahora parecía estar surgiendo, Ana sabía que tocar el nervio de la competitividad y el orgullo de Gabriela no sería sencillo. Por dentro, Ana juró que haría todo lo posible para demostrar su compromiso con este nuevo enfoque. Había echado una mirada más profunda a su propia capacidad de gestionar esta dinámica cambiada, la idea de convertirse en una líder capaz de inspirar a otros la entusiasmaba. Necesitaré tu roce, tu experiencia. Quiero apoyarme en ti para generar un impacto real. Planteemos un plan que incorpore las voces de todos en el equipo, donde cada opinión cuente. Así podremos establecer algo poderoso. Insistió Ana con fervor. Gabriela asintió lentamente, y Ana vio cómo comenzaba a desenredarse la tensión en sus hombros. Quizás había incertidumbres, pero el primer paso se había dado. Aún así, Ana no podía ignorar que este camino requeriría no solo visibilidad y claridad, sino también el enfrentamiento directo con sus miedos más arraigados. Las sombras de sus inseguridades le susurraban que aún podría fracasar, que el revertir la percepción que tenía de sí misma podría ser una batalla no solo contra Gabriela, sino contra sus propias dudas. Resolvió enfrentar esto como una oportunidad de autodescubrimiento. Había algo en su interior que se agitaba, en busca de ser explorado. ¿Qué tal si comenzamos a trabajar en un plan juntas, y así podremos confrontar cualquier crítica que venga? Propuso Ana, planteando ya el siguiente paso en este camino de transformación. La mirada de Gabriela se suaviza un poco más, y eso le dio ánimo a Ana. Pero, al mismo tiempo, sentía que la situación era volátil y podría cambiar de un instante a otro. ¿Sería suficiente esa apertura para lograr un verdadero cambio, o aparecerían pronto tensiones inexplicables y viejas rencillas del pasado que pondrían a prueba su nueva alianza? Mientras Ana vinculaba sus pasos al futuro, la inquietud la mantenía alerta. Había tanto en juego y pronto tendría que demostrar que ese ímpetu emocional no era simplemente un destello de valentía, sino una determinación firme de realmente dar un vuelco a su destino profesional. El futuro estaba configurándose, pero en la frontera de esa transición, las interrogantes que la seguían a cada paso amenazaban con desdibujar la visión que comenzaba a construir. ¿Sería posible mantener la fortaleza necesaria para enfrentarse a lo desconocido y al mismo tiempo crecer como líder, dejando atrás los fantasmas del pasado? Con un nudo en el estómago, Ana supo que la respuesta a esas preguntas pronto será revelada, y que el camino hacia ese futuro podría ser más incierto de lo que había considerado. En el abismo de sus ambiciones y temores, había algo más que sabía que debía desenterrar. Ana se sentó en su escritorio, revisando la lista de tareas que había formado en una hoja de papel. En la parte superior, con grandes letras, había escrito colaboración con Gabriela. La idea de trabajar codo a codo con una persona que anteriormente se había visto como un obstáculo la llenaba de una mezcla de ansiedad y entusiasmo. Era un desafío, y la autora de su propio destino no podía dejar que el miedo la paralizara. Ese día, decidió concentrarse en cómo podía realzar sus habilidades para influir en el equipo y, a su vez, mejorar la relación con Gabriela. El inicio del plan sería la creación de un espacio en el que cada voz pudiera ser escuchada, pero sin caer en la trampa de la superficialidad. Tenía que ser genuina, asumir el riesgo de mostrarse vulnerable y, al mismo tiempo, efectiva. Mientras trazaba las estrategias, Ana recordó un consejo que una vez le dieron en una capacitación profesional: no temas a las críticas. Son oportunidades disfrazadas. Inspirada, decidió que el primer paso sería llevar a cabo una reunión inicial con el equipo. Quería conocer sus opiniones y preocupaciones sin la sombra de la rivalidad. Lo más importante sería establecer un marco de confianza,
donde las ideas fluyeran sin temor al juicio. La reunión se programó para el jueves. Ese día, se despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo. Sabía que enfrentaba un camino lleno de incertidumbres, pero esta vez, algo dentro de ella se sentía diferente. Era consciente de que necesitaba mostrar no solo su competencia profesional, sino también su compromiso emocional en la creación de un ambiente laboral colaborativo. Al entrar a la sala de conferencias, todos los ojos se posaron sobre ella. Ana sintió un escalofrío recorrer su espalda y tomó una respiración profunda. Gracias por estar aquí, comenzó, su voz resonando en la sala. Hoy quiero que hablemos abiertamente. No se trata solo de resolver tareas, sino de construir un equipo donde todos nos sintamos valorados. Mientras hablaba, sentía que su propio poder crecía. Era el momento de dejar atrás sus inseguridades y abrazar su rol de líder. Con cada intervención del equipo, Ana observaba y escuchaba atentamente. Sus colegas compartieron opiniones, anhelos y hasta un par de temores. Cada aportación fue como un ladrillo en la construcción de un nuevo camino. Ella tomó notas, sonriendo mientras el ambiente se tornaba más relajado. La conversación iniciada no solo la estaba ayudando a entender mejor a su equipo, sino que también la empoderaba para sentirse más segura en su propio liderazgo. Sin embargo, algo dentro de ella seguía resistiéndose a la idea de la vulnerabilidad. ¿Sería suficiente esta apertura para mantener la cohesión? ¿Podría confiar plenamente en que Gabriela no utilizaría esta nueva alianza como herramienta para socavar su posición? La incertidumbre la acompañaba, aunque esta vez, prefería no dejar que la frenara. Se recordó a sí misma que la transición hacia un liderazgo genuino era un proceso. El día de la reunión terminó con un sentimiento colectivo de motivación y propósito. Ana sabía que ese era solo el principio. La respuesta de Gabriela ante la propuesta de colaboración sería un hito decisivo. En la quietud de la tarde, mientras reflexionaba sobre su progreso, una notificación apareció en su teléfono. Era un mensaje de Gabriela. ¿Podemos hablar sobre lo que discutimos en la reunión? Tengo algunas ideas que creo que pueden beneficiarnos. Ana sintió un leve escalofrío. En ese segundo, el potencial de su relación había tomado un nuevo giro. Pero tan pronto como el entusiasmo la envolvió, la inquietud regresó. ¿Qué tal si las ideas de Gabriela no alineaban con las suyas? ¿Y si se desataban viejas rivalidades que ella había creído superadas? La incertidumbre la acotó una vez más, y a pesar de todos los esfuerzos, el camino hacia la colaboración genuina podría ser más complicado de lo que había anticipado. Así, consciente de que la revelación de sus inseguridades y la necesidad de confrontar sus propios miedos serían su mayor batalla, Ana aceptó la invitación de Gabriela y se preparó para el siguiente enfrentamiento, con la esperanza de que esta vez podría salir victoriosa y transformada de verdad. La noche se deslizó sobre la ciudad cuando Ana se sentó a preparar sus pensamientos. Era el momento de encontrarse con Gabriela de nuevo. Y en la penumbra de su habitación, una inquietante pregunta comenzó a gestarse: ¿estamos listas ambas para afrontar la verdad de nuestras luchas y desequilibrios? La sombra de la duda se cernía sobre ella mientras se preparaba para el próximo capítulo de este complejo juego de alianzas. El sol despuntaba en el horizonte, trayendo un nuevo día que, aunque no estaba exento de desafíos, prometía ser un hito en la vida de Ana. Tras semanas de incertidumbre y enfrentamientos, finalmente había decidido dar un paso decisivo hacia la resolución de sus conflictos. No solo con Gabriela, su jefa, sino también con los miedos que durante tanto tiempo la habían limitado. Esa mañana, Ana se miró en el espejo y notó una expresión diferente en su rostro. La inseguridad había sido reemplazada por una mezcla de determinación y esperanza. Había comprendido que su lucha no era solo por ella, sino que representaba una oportunidad para cambiar el entorno laboral que había sido envenenado por las manipulaciones y la desconfianza.
En su corazón, sabía que el momento de transformarse de víctima en líder había llegado. Al llegar a la oficina, el ambiente era palpablemente tenso. Ana podía sentir la mirada crítica de sus compañeros, que habían sido testigos de su reciente confrontación con Gabriela. Pero no iba a dejar que eso la desanimara. Se había preparado exhaustivamente para la reunión con su jefa, y lo que necesitaba era concentrarse en su objetivo. Ser una voz que finalmente se escuchara en aquel entorno. Cuando finalmente entró en la sala de juntas donde Gabriela la esperaba, sintió que el aire se cargaba de electricidad. Ambas mujeres se miraron en silencio, y algo en la expresión de Gabriela había cambiado, había un destello de respeto. Ana respiró hondo, consciente de que el éxito de este encuentro dependía de su capacidad para mantener el enfoque en sus principios y en un futuro colaborativo. Gracias por venir, Gabriela. Creo que hoy puede ser un gran paso hacia un cambio positivo en nuestro equipo, comenzó Ana, su voz firme. Necesitamos trabajar juntas, redefinir lo que significa trabajar aquí, y construir un entorno de confianza, no solo para nosotros, sino para todos los que forman parte del hospital. La mirada de Gabriela no se apartó de Ana, y una especie de tensión se esfumó lentamente al escuchar las palabras de su subordinada. Es un enfoque interesante, Ana, respondió Gabriela, pero sabes que hay muchas fuerzas en juego. No será fácil cambiar la dinámica. Ana sonrió, ahora confiada en que este era el momento de inspirar. Lo sé, pero estoy dispuesta a asumir la responsabilidad y a liderar. Mi objetivo es que aprendamos a respaldarnos unos a otros, a que cada voz cuente. Juntas formaríamos un equipo imbatible, donde la competencia se transforme en colaboración. Mientras hablaba, la imagen de su futuro se hacía más clara. Ana visualizaba un entorno donde las ideas podían brillar y la equidad era la norma. Cuanto más hablaba, más se sentía empoderada. Gabriela escuchaba con atención, y Ana podía ver que las palabras de verdad resonaban en ella. Ana, tienes razón, admitió Gabriela, con un matiz más abierto en su tono. He sido parte del problema, pero estoy dispuesta a cambiar. Si realmente deseas liderar este proyecto, haré lo que pueda para apoyarte. Necesitamos claridad, y estoy dispuesta a tener esa conversación. La transformación de Gabriela estaba en sus palabras, y Ana, en ese instante, sintió que una pesada carga se levantaba de sus hombros. La incertidumbre que la había seguido por semanas comenzaba a disiparse, y en su interior florecía una sensación renovada de propósito. El resto de la reunión fue un intercambio constructivo donde ambas comenzaron a trazar estrategias para involucrar a todo el equipo en la creación de un entorno más transparente. Ana sabía que el cambio no sucedería de la noche a la mañana, pero había dado el primer paso, un paso crucial hacia una versión de sí misma más fuerte y capaz. Con cada idea que compartían, Ana entendía que la traición superada la había llevado a un lugar de empoderamiento real. Había enfrentado a Gabriela, y en vez de convertirse en adversarias, se estaban transformando en aliadas. Aquello no solo marcaba el fin de un ciclo negativo en su vida profesional, era el comienzo de un nuevo camino en el que sus aspiraciones eran cada vez más tangibles. Al salir de la oficina, Ana sintió que había conquistado algo importante, no solo había reclamado su voz, sino que también había encontrado el valor para forjar un futuro mejor en el entorno laboral. En su mente, la idea de justicia personal se había elevado a nuevas alturas, cada paso que daba la acercaba a un nuevo capítulo de su vida, uno donde se sentía segura, empoderada y, finalmente, libre. Con su hijo, Diego, como faro de motivación, Ana sabía que estaba en el camino correcto, y que su transformación personal había sido solo el primer paso para cambiar su vida y la de quienes la rodeaban. Ana había tomado el control de su destino, había demostrado su capacidad de liderazgo y se había convertido en un símbolo de resiliencia. Con una sonrisa sincera dibujada en su rostro, se dirigió a casa, sintiendo en su interior la profunda satisfacción de haber conquistado no solo una batalla, sino una guerra entera por su crecimiento personal y profesional.
Si tú también sientes la necesidad de cambiar tu vida y convertirte en la mejor versión de ti mismo, este es el momento de actuar. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas, deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones sobre este final fabuloso. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar nuestro canal a través de estas acciones. Vamos, tú puedes ser parte del cambio.